Fabio Grovar nació en Brzęcin, Polonia, 30 de agosto de 1905 y murió el 22 de octubre de 1994. Su nombre de nacimiento era Abraham Grovar, también conocido como Abraham Szymkowicz, cofundador del Partido Comunista de Cuba. Jugó un papel importante en la orientación de la dirección política de la Revolución de 1959. Cuba, a lo largo de su camino socialista, Fabio Grovar fue uno de los fundadores del Partido Comunista, como ya dijimos, en 1925. Durante décadas fue el ideólogo del partido y el hombre que introdujo a Castro en las reuniones del partido. Grovar era a la vez un miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y miembro del Parlamento. Los errores de Grovar fueron, al menos parcialmente, responsables de la ilegalización del Partido Comunista en Cuba en 1948 y dio lugar a su deportación. En la década de 1960 dirigió Cuba Socialista y fue planificador de la ideología ortodoxa. A medida que crecía, era considerado el historiador del partido. 4 judíos ashkenazí se encontraban en el pequeño grupo que fundó el primer Partido Comunista de Cuba en 1925. Greenberg, Wasserman, Szymkowicz, alias Grovar y Goodrich se opusieron a la vida religiosa y comunitaria de los otros judíos. Se ha afirmado que Grovar reclutó a Fidel Castro como un agente en 1948. Aunque el partido que Grovar ayudó a fundar no fue el primer partido comunista cubano, se considera como tal por el actual gobierno cubano. El primer comunista cubano era bien conocido, Pablo Lafargue, nacido en Santiago de Cuba en 1847. Lafargue fue a Europa. Se convirtió en discípulo de Carlos Marx, se casó con una de las hijas de Carlos Marx, se convirtió en un miembro muy importante de la Internacional Socialista y ayudó a fundar el Partido de los Trabajadores de Francia en 1882. Lafargue y su esposa se suicidaron. El Partido Comunista Original de Cuba parece haber surgido a principios del siglo XX en la ciudad oriental de Manzanillo. Algunos eventos biográficos de Grovar. Nació en Polonia el 30 de agosto de 1905. Huye de Polonia en 1922. Arriba a Cuba en 1922. Funda el Partido Comunista Cubano en 1925 junto a Julio Antonio Mella, Rubén Martínez Villena y otras 14 personas. Asesinan a Julio Antonio Mella el 10 de enero de 1929. Expulsado de Cuba por el gobierno de Gerardo Machado alrededor de 1926, nuevamente expulsado de Cuba en 1930 y en 1932. Regresa a Cuba con pasaporte falso en 1933. Alianza con el gobierno de Machado en agosto de 1933. Alianza con Fulgencio Batista en 1939 a 1940, expulsado por el gobierno de Carlos Prío entre 1948 y 1950. Regresa a Cuba a apoyar a Fidel Castro, 1959. Apoya a Castro en la microfacción a mediados de finales de 1960. Para tan alta responsabilidad, al fundador, jefe y guía de nuestro partido y del primer Estado socialista de América, al compañero Fidel Castro.